presentamos un cordial saludo a todos los televidentes de Canal 8 Conecta y de este espacio Parroquia Comunidad de Comunidades. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio con la Palabra de Dios, el espacio para la evangelización a través de la televisión. Del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 17 al 30. Dice así: En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: Os aseguro que quien deja casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Palabra del Señor. Pues bien, Padre Willy, tenemos ahí el Evangelio que nos presenta la liturgia para este domingo 28 del tiempo ordinario. Bueno, es interesante cómo la palabra de Dios nos dice que para Dios nada es imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y como no es el dinero el que hace daño al hombre, sino el apego a este mismo, porque el Evangelio nos narra precisamente de un joven que se acerca ante Jesús para preguntarle con respecto a la ley. Recordemos que los mandamientos de la ley son 10 y que aquí se enumeran varios de ellos precisamente con el objetivo de cumplirlos. Y este hombre que se acerca a Jesús era un hombre bueno. El Evangelio no dice que era malo, era un hombre bueno, simplemente que estaba apegado a las cosas. Él cumplía con el amor a Dios, con el honrar padre y madre, con el dar limosnas, con el no matar, no robar. Era un hombre que cumplía la ley de Dios, pero le faltaba una cosa, y era desapegarse de todo aquello que lo ataba en la vida. Tomás de Kempler, en
la invitación de Cristo nos dice que nosotros tenemos 3 clases de apegos, Padre Jesús Antonio. Y nos dice que el primer apego es instintivo. Nosotros nos apegamos a las cosas desordenadas, es decir, a nuestros propios actos, a nuestros propios hechos. Y la segunda clase de apego nos habla de las personas y de las cosas materiales, de la que nosotros muchas veces no somos capaces de separarnos. Y finalmente nos dice que el apego más grande que tenemos es a nosotros mismos. No somos capaces de desprendernos de nosotros mismos. Y precisamente este hombre no es capaz de desprenderse de todo lo que tiene, de sí mismo, de su dinero, de sus cosas, de todo lo que había recolectado a lo largo de su existencia. La palabra de Dios nos llama hoy a vivir libres, sin equipaje, como lo ha dicho tantas veces el Evangelio, para poder seguir al Señor. Por eso la pregunta de los discípulos es entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús manifiesta, todo es posible para Dios. Y esta posibilidad se da en la medida en que nosotros tengamos apertura de corazón a la escucha y a vivir la palabra de Dios como debe ser, a ponerla en práctica, por obra. Creo que en ese evangelio también hay varios elementos y el interrogante de este joven dice que sale corriendo hacia Jesús y le pregunta, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? O sea, que ya había un concepto de lo que es la vida eterna. Ya este joven se inquieta por esa vida futura, la calidad o la plenitud de la vida que está en la eternidad. Esta vida es pasajera, esta vida es corta, independiente del tiempo que uno viva. Dice el Salmo, hay quienes viven 60, 80, el más robusto hasta 80, y podrían vivir hasta 100 y 120 años. ¿Y qué? ¿Cierto? No vamos a alcanzar hasta allá, pero el promedio de vida en Colombia creo que está más o menos en 60 años, es el promedio. Puede que haya alguien que viva más, pero mucha gente muere a los 20 y antes de los 20 años, inclusive por muchos factores. Pero realmente la pregunta interesante es el joven que se pregunta por esa vida eterna. Es decir, ¿qué es la vida eterna? ¿Por qué ese afán? ¿Por qué esa inquietud? ¿En qué consiste esa vida eterna? Tiene que tener un concepto favorable, que es algo bueno y algo, digamos, laudable, algo que se puede anhelar y que hay que luchar para conquistarlo. Es la vida buena. Pero viene la pregunta de Jesús. ¿Por qué me dice bueno? Solamente uno es bueno y es Dios. Dios es la bondad suma. Y como tal, entonces, de ahí desprendemos que todas las bendiciones pues vienen de Dios, porque de Dios nada malo puede salir. Es la bondad suma, es decir, el máximo grado de bondad, de bien, y pues por tanto en Dios no puede haber imperfección. Imperfectos nosotros, las criaturas, pero el universo todo es perfecto y lo que Dios ha creado siempre es perfecto. Entonces, ante esto puede preguntarse un padre de familia, y mi niño que nació mongólico, que nació semiautista, que nació imperfecto porque le faltó una mano, en fin, ¿es culpa de Dios? No, no. Ahí hay una parte genética que hay que mirar, hay un ambiente, hay una parte climática que de alguna manera puede afectar, hay que mirar el pasado, cómo fue, si la mamá mientras estuvo en embarazo tomó alguna droga no medicada y le hizo daño, afectó al bebé en gestación, en fin, todo este tipo de cosas, pero lo importante es saber que Dios es perfecto y sus obras también. Entonces, por eso este joven llega ahí, Jesús deja claro en eso. Pero esa perfección de Dios, ¿dónde se puede lograr y dónde se puede adquirir? Entonces aparece el decálogo. Jesús le dice a este joven, vea, cumpla los mandamientos. Ahí tiene un camino, un derrotero, un indicador a seguir, que es cumpla la ley de Dios, los mandamientos. Y Jesús se lo repite. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón, no darás falso testimonio, santificarás las fiestas, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. En fin, aparece, yo diría, una catequesis sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios, lo importante que son el cumplirlos, porque estas normas no son cargas, no son maneras de torturar a la gente,
sino más bien es una oferta que hace Dios para que se guarde el orden. Es muy importante guardar ese orden, y guarda el orden y el orden te guardará a ti. La comparación que hacemos nosotros algunos es frente al cumplimiento de la ley de Dios, el decálogo, es como quien aprende a manejar un carro y aprende mecánica y aprende también las señales de tránsito, las informativas, las preventivas y las reglamentarias, las que hay que observar. Son 3 clases de señales. Usted se salta una señal informativa y no pasa nada. Que allí hay un restaurante, que aquí es la entrada para el aeropuerto, que allí hay un hospital, eso ahí no pasa nada. Pero si hay una información preventiva, curva peligrosa a la izquierda, terreno deslizante, prohibido adelantar en curva, y usted se salta una de esas, seguramente el porcentaje de un accidente es muy alto, porque ya está advertido. Y si usted llega e infringe una reglamentaria, pues obviamente va a estar el agente de policía, el agente de tránsito, y viene a decir, vea, usted infringió la norma, aquí tiene el comparendo, tiene el parte de una vez. Entonces, los mandamientos de la ley de Dios son eso, son normas preventivas para evitar de que nosotros lleguemos a infringir y a cometer faltas que realmente nos van a separar de Dios, nos van a meter en serios problemas. Entonces la gente a veces no le para muchas bolas a eso. El Señor dice, no adulterarás, o sea, no cometerás adulterio. Pero ¿cuántos esposos incurren en adulterio? Y ese adulterio, esa imprudencia, les cuesta tirarse en el matrimonio, que era bonito, que llevan mucho tiempo, que tenían muchos hijos, y una imprudencia de una infidelidad termina rompiendo la vida, el esquema familiar, dañando el orden. Entonces, por eso es muy importante. Otro dirá, no, yo por necesidad robé y nadie se dio cuenta, de pronto coge la maña de apropiarse cosas que no son, llega el día en que lo pillan con las manos en la masa y lo despiden de su trabajo, y fuera de eso le dañan la hoja de vida, porque ¿quién recomienda a una persona que ha sido sorprendida infragante a través del robo? Pues nadie, ¿cierto? Entonces la persona va a decir, es que a mí me castigó Dios, es que mire, no, porque Dios a usted no lo mandó a robar, Dios le dice, oiga, no robe, sea honesto, sea honrado, y desde ahí entonces viene como esa misma sanción que trae el quebrantamiento de esa norma o de esa ley, que están dadas para guardar el orden. Y Padre William, creo que ahí podríamos quedarnos en toda una catequesis acerca de los 10 mandamientos y como la riqueza que hay en este decálogo, pero sobre todo mirarlos de una manera positiva, que la Biblia nos los presenta de pronto en el Antiguo Testamento, no matarás, no robarás, pero no nos dice de pronto de una manera hacerle ese cambio, pasarlos como a una manera positiva, ¿cierto? La respuesta la encontramos en la segunda parte del Evangelio, donde precisamente los discípulos le manifiestan a Jesús el haberlo dejado todo para seguirlo. Y este haberlo dejado todo, entonces también trae una promesa. El que lo deja todo, abandona todo. Si los mandamientos están proclamados en hiperactivo, están también llamados a que nosotros cumplamos la norma. También tienen una promesa, y esa promesa es lo que decía al principio el Padre Jesús Antonio, la pregunta del joven, que se hace una respuesta en los discípulos. Nosotros lo hemos dejado todo, entonces, ¿qué nos toca? Jesús le responde, el que deja casa, padre, hermanos, los apegos, el que se entrega a la palabra de Dios, al cumplimiento de sus normas, recibirá el 100 por 1 y la vida eterna. Volvemos otra vez a la pregunta del comienzo. La vida eterna, que es el reino de los cielos. Entonces, la norma es un establecimiento de un orden, como ya lo manifestaba el Padre Jesús Antonio, para el bien de la persona, no para el mal. A veces nosotros creemos que las normas están establecidas para infringirlas, y no es así. Las normas tienen ese seguimiento y tienen ese camino
que nos lleva precisamente a vivir el orden y poder entonces preservar, en este caso, como lo comentaba el padre Jesús Antonio, de las normas de tránsito, la vida, no solamente del que conduce, sino de los que van con él, en su automóvil, en el bus, no sé, en el medio de transporte. Por eso debemos tener en cuenta que es un mandamiento, pero más que un mandamiento es una norma establecida. Y la norma es aquello que se enuncia para el bien de la persona. Por eso también debemos tener en cuenta que la interpretación de la ley de Dios no es una imposición, sino más bien como una invitación, lo que hace Jesús al joven rico, a seguirlo, y una invitación que hace también a sus discípulos a seguirlo. Y esta invitación tiene la promesa de la vida eterna y de la ganancia que tenemos en la tierra, el 100 por 1. Bien, padre William y televidente de Canal 8 Conecta, está aquí el espacio para la palabra. Ahora vamos a el otro segmento, que es la oportunidad para compartir sobre el tema de la familia. Y pues padre William, esto está caliente, sabroso, porque ya empezó el sínodo ordinario en Roma. Ya el Papa pues ha introducido con la misa para dar apertura a este gran sínodo, y expectativas muchas sobre estos temas de familia, padre William. Yo pienso que las expectativas que se dan son muy parecidas a las que ocurrieron en el Concilio Vaticano II, cuando el mundo estaba esperando el documento más controvertido que salía del Concilio Vaticano II, que era la Gaudium et Spes, y que traducida al castellano significa el diálogo de la Iglesia con el mundo de hoy. Y seguramente este sínodo de los obispos, en su segunda etapa, tiene también como objetivo el diálogo de la Iglesia con el mundo contemporáneo, y hoy se hace a través de el matrimonio y la familia, la institución, podríamos decir, más antigua de la sociedad, de la cultura, porque, como sabemos, el matrimonio existe antes de Cristo. Era un contrato que se realizaba a través de los padres, a través de aquellos que firmaban este contrato para recibir la mujer, para recibir el esposo. Y son muchos los ejemplos o los casos que nos presenta la Sagrada Escritura, desde la primera pareja natural, que fue Adán y Eva, y luego Abraham y Sara, Tobías y Raquel, y todos aquellos que han mostrado en el Antiguo Testamento este contrato como un contrato sagrado. El matrimonio siempre ha revestido un carácter religioso y tiene un aspecto sacro. ¿Qué espera de pronto el mundo de hoy con respecto a este sínodo? Seguramente muchas cosas. Ya nosotros hemos escuchado por la calle los comentarios de la gente, es que el Papa ya permitió la comunión a los que viven en unión libre, a los que están en matrimonio civil. Eso no es verdad. Lo que se está hablando en este momento es que se van a dar algunos avances de pronto en procesos de nulidades, que es muy diferente también a divorcio. Y que la gente, padre William, tenga ahí la claridad, que una cosa es la pregunta que se está planteando, mucha gente, sacerdotes, obispos, periodistas, si en el sínodo saldrá alguna conclusión donde se permita que los que tienen unión libre comulguen a los que tienen uniones irregulares, que puedan comulgar o acercar al sacramento de la reconciliación. Una cosa es la pregunta planteada, distinta es la respuesta que venga de allá, o sea, todavía no se puede afirmar, porque una cosa es preguntar y otra cosa es afirmar. Nosotros no podemos afirmar nada todavía y nos acogemos simplemente al magisterio de la Iglesia, de a lo que la Iglesia nos diga, y en esas conclusiones salgan, pues va a ser. Creo que el Papa también, padre William, tocaba en esa homilía de introducción al sínodo, el que los novios a veces no se casan en serio. O sea, me pareció una expresión que tiene mucha profundidad, porque a veces hoy los jóvenes toman el matrimonio como más deportivo, como muy opcional, como
como metido entre la sociedad de consumo, utilícese y bótese, estilo condón, se utilizó y se botó. Entonces si el matrimonio no le gustó, entonces cambio esta vieja chancluda por otra, o apareció otra en un momento dado de su vida que impactó y de pronto él no hizo esa opción radical de decir, bueno, elijo esta y me quedo con esta y cierro los demás portillos, las demás posibilidades. Entonces creo que es un tema pues que amerita también una buena consideración. El tema que estamos tratando de matrimonio y familia, estamos hablando de la desfragmentación de la familia en la sociedad de hoy, en el mundo de hoy. Y lo que plantea el Papa cuando dice que los matrimonios no se casan en serio, corresponde a podríamos decir, a un adoctrinamiento que se viene dando desde el siglo XII y que desemboca propiamente en la Revolución Francesa y que se da también en la liberación femenina, concretamente patrocinada por las Naciones Unidas, los Estados Unidos, en donde se introduce el término de el amor puro. Cuando uno escucha la palabra amor puro, uno dice, qué palabra tan bonita, qué palabra tan espectacular, amor puro, y uno piensa, sí, un amor genuino, un amor transparente, un amor espectacular, pero resulta que el amor puro en el contexto social, psicológico y cultural en el que se plantea desde estas ONG, desde estos patrocinios que vienen de las Naciones Unidas y que viene con la desfragmentación de la Revolución Francesa y de la liberación femenina, significa propiamente un amor por conveniencia. Muy común en los jóvenes, porque simplemente un enfermero se encuentra con otra enfermera o con otra persona y simplemente dice, vámonos a vivir juntos, y nuestro contrato, nuestro compromiso dura mientras haya un beneficio, mientras económicamente podamos compartir los gastos, mientras afectivamente me puedas satisfacer, mientras me gustes. Un amor interesado. Un amor interesado que se da en este sentido. Pero resulta que una de estas personas puede enfermarse, puede perder también su belleza, puede perder el empleo, pueden resultar tantas cosas en la vida, y entonces ahí es donde flaquean esas relaciones. Que en el fondo lo que debe quedar, aunque todo lo demás se pierda, es el amor, debe permanecer. Es el amor, pero esto se da también a nivel del sacramento. Muchos jóvenes se casan por emociones, se casan simplemente por sentimientos, porque me atrae, porque me gusta, y que bueno, pues entonces también pasar por la moda del sacramento del matrimonio, y resulta que también es por conveniencia, un amor de mentiras, un matrimonio de apariencia. El verdadero matrimonio es aquel que se hace en el amor, e incluso en el expediente matrimonial y en el Código de Derecho Canónico siempre se ha pedido que el primer elemento sea el amor, y sea un amor en libertad, en la plena libertad. Y podríamos decir que son muchos los problemas que se presentan a nivel de esta realidad que hoy presenta el mundo con respecto al matrimonio y la familia. Pero curiosamente, la primera desfragmentación del matrimonio se da en el origen, con el pecado original, cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido. Comer del fruto prohibido es adueñarse de las cosas. Dios los estableció en el jardín del Edén para que fueran administradores, y viene la seducción de la serpiente, como nos dice el libro del Génesis, que tienta a la mujer, y ella a su vez hace partícipe al hombre de esta tentación. Pero en el fondo lo que significa este pecado es: no queremos nada con aquel que nos ha creado. Definitivamente quedan muchas cosas en el tintero, y seguramente la Iglesia entera, la Iglesia Universal, estará a expectativas de todo lo que de allí pueda salir. Lo importante es orar por el sínodo, por los padres sinodales y los profesionales que están orientando este trabajo que hace la Iglesia. Y bueno, creo que el Papa lo ha dicho, que él ha tratado de brindar un aporte en cuanto que ha permitido que se agilicen los trámites
para la nulidad matrimonial de aquellos matrimonios que se sospechan, que se presumen que son nulos, que son inválidos, que nunca hubo matrimonio allí, para que de esta manera, disolviendo ese vínculo que ya se dio, pues aparentemente porque en algún momento o en alguna parte hubo falla, entonces el Papa pues va a permitir de esa manera, seguramente con esto pues se podrán muchas uniones irregulares volver a organizar realmente si quieren. Lo importante es que la gente no lo haga tanto por apariencia, sino por convicción, por actitud de fe, de espiritualidad y por tener una conciencia bien formada, obrar moralmente como quiere Dios y como quiere la Iglesia. Bueno, no nos queda sino orar y pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo le dé discernimiento al Papa y a todos los obispos y las personas que están reunidas en este sínodo para que se den buenos caminos en esta construcción del matrimonio y la familia. No nos queda sino agradecer la atención prestada a todos los televidentes de Canal 8 Conecta, el que hayan estado pendientes de este espacio, parroquia, comunidad de comunidades, y hasta una próxima oportunidad.